Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Damos gracias a Dios porque nos permite ahora recibir su palabra. Vamos a continuar con nuestra serie de la santidad. Desde hace algunos domingos venimos abordando una serie muy interesante para nuestra vida espiritual. ¿De qué se trata? De la santidad. Y vamos hoy a tomar el pasaje de Juan 17, versículos 17 al 19. Esa es la porción bíblica en la cual vamos a estar meditando. Juan 17, versículos 17 al 19. Y el título del mensaje es La santificación y la palabra de Dios. La santificación y la palabra de Dios. Así que vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 17 al 19. Dice así la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a orar por esta palabra para que quiera el Señor que estemos receptivos para poder atender y aplicar su palabra. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es inerrante, Señor. No contiene error. Tu palabra es fiel, Señor. Nos disponemos a escuchar tu consejo, Señor, que trae a nuestra vida enseñanza, trae a nuestra vida corrección, exhortación. Señor, que podamos meditarla, Señor, atesorarla, Señor, para poderla aplicar, Señor, con diligencia y atención. Padre Santo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que pueda compartir tu palabra con fidelidad, Señor. Te ruego, Señor, que tengas misericordia, Señor. Reconozco, Padre Santo, Señor, mi debilidad. Por ello, Señor, ruego ante ti para que la iluminación de tu Santo Espíritu me permita compartir con fidelidad tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con esta serie. Hemos venido avanzando los domingos hablando de la santidad. ¿Por qué es tan importante este tema? La Biblia nos dice que Dios es santo, 3 veces santo. Nos está hablando de una de sus perfecciones. Nos está hablando que sus ángeles tienen gran reverencia y temor porque Dios es santo. También hemos tenido la posibilidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino al mundo y no cometió pecado. Fue tentado, pero no cometió pecado. Allí tenemos ese gran ejemplo. También que los hijos de Dios se preparan para la presencia ante el Señor. Y de igual forma que si estamos unidos a Cristo, vamos a poder estar caminando en una santificación progresiva. ¿Y en qué nos estamos enfocando ahora? Nos estamos enfocando en precisamente en lo que nosotros debemos hacer. ¿La santificación es la obra de Dios? Por supuesto que sí, es la obra de Dios. Y cuando estamos hablando de santificación en el hombre, tenemos que mirar
tres puntos muy importantes antes de entrar de lleno en el texto. Uno, que hay una santificación inicial. Hay una santificación inicial. ¿Esta cuándo se da? Esta se da cuando la persona nace de nuevo. Cuando la persona es regenerada, allí hay una santificación inicial. Pero resulta que todavía seguimos en el mundo, todavía seguimos luchando con los pecados. Y entonces, ¿qué viene después de la santificación inicial? Viene algo que se conoce teológicamente como una santificación progresiva. Es decir, los hijos de Dios estamos en santificación progresiva, y esto va a ser toda la vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Es decir, hasta que Él nos llame, vamos a seguir en una santificación ascendente. Vamos a crecer en santificación. Y después viene una santificación final. Esta santificación final se da cuando ya no pertenecemos a este mundo, cuando ya no estamos en este mundo, ¿no? Esa es una santificación final. Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Para qué? Para que primero tengamos presente que la obra es de Dios. En las tres etapas de santificación es Dios obrando. Recuerda, Dios es el que salva. Dios es el que permite que haya regeneración. El Dios Trino. Estamos viendo ahí precisamente la acción del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es el que salva. Y esto también nos dice que en las tres etapas de la santificación es Dios obrando. Sin embargo, cuando estamos hablando de santificación progresiva, también es muy importante que tú puedas analizar tu responsabilidad. Esto es muy importante. Tu responsabilidad en la santificación progresiva. Dios es soberano, Dios actúa en la santificación, por supuesto que sí, pero en la santificación progresiva tú también tienes que analizar y meditar de tu responsabilidad, Entonces, tenemos que analizar lo siguiente. Dios ha dado medios de gracia. Dios, dentro de su plan perfecto, que es un plan perfecto, ha dado medios de gracia para la santificación progresiva. Ha entregado esos medios de gracia para que nosotros seamos responsables y podamos aplicar lo que Él nos ha dejado y así crecer en santificación. ¿Sí ves? Él nos ha dejado medios de gracia para que nosotros seamos responsables y así crecer en santificación. Y cuando estamos hablando de esos medios, tenemos que hablar de dos medios. Estoy haciendo una introducción para entrar de lleno al pasaje. Dos medios que nos ha dejado. Y esos medios se conocen como corporativos e individuales. Medios corporativos y medios individuales para esa santificación progresiva. Corporativos e individuales. Nosotros por el momento nos vamos a enfocar en estos domingos en los medios individuales, y más adelante vamos a hablar de los medios corporativos para poder crecer en esa santificación progresiva. Y cuando hablamos de medios individuales, vamos a hablar hoy del primer medio, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ese es el primer medio para poder crecer en santificación progresiva. Ahora sí, miremos un poco el contexto de Juan 17. Nos vamos a enfocar allí en la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto de Juan capítulo 17? Ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo está orando por sus discípulos. ¿Qué nos habla allí el contexto? Nuestro Señor está en sus últimos momentos antes de ser arrestado, antes de ser llevado a juicio. Él está compartiendo con sus discípulos y ha tenido allí una charla muy importante donde el Señor les está animando. ¿Por qué le está animando el Señor a sus discípulos? Porque Él va a partir. Él ha estado con ellos, ha compartido, ha convivido con ellos. Y ese es un momento muy difícil porque de alguna forma Él se está despidiendo. Él se está despidiendo allí. Y antes de despedirse, Él está orando
por sus discípulos. Él está orando. Así que ese capítulo 17 nos está hablando allí que Jesús está orando por los suyos, por sus discípulos. Y bueno, ahí tenemos entonces lo que vamos a desarrollar, que son esos 3 versículos. Ahora, ¿qué vamos a ver de esos 3 versículos? Vamos a ver 3 puntos de esos 3 versículos. 1, el papel de la palabra en la santificación. El papel de la palabra en la santificación. 2, ¿cómo opera esa santificación frente al mundo? ¿Cómo opera esa santificación frente al mundo? Y 3, vamos a mirar el ejemplo de Cristo. Entonces, de estos versículos, de estos 3 versículos, vamos a ver efectivamente 3 puntos. Primero, el papel de la palabra en la santificación. Segundo, cómo opera la santificación frente al mundo. Y tercero, el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Así que comencemos con el primer punto que está en el versículo 17 del capítulo 17. Primer punto. Así que volvamos a leer este versículo. Dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Son palabras del Señor Jesucristo. Recuerda el contexto. Jesús está orando por sus discípulos. Ten presente el contexto. Entonces ahí está las palabras de Cristo diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, el Señor Jesucristo está pidiendo al Padre, está intercediendo al Padre por sus discípulos y le está pidiendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra, para nuestro tema, la palabra es un medio que ha dado el Señor para santificación. La palabra de Dios es un medio que ha dado el Señor para la santificación. Y esto nos permite inferir lo siguiente: que la palabra de Dios entonces es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no falla, que no contiene error. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios está completa. No hay que añadir ni quitar absolutamente nada. Ya el canon bíblico está cerrado. También tenemos que decir lo siguiente: a lo largo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo le dio una gran importancia a la Escritura, por supuesto. Y en este caso, pues al Antiguo Testamento, ¿no? Porque en el tiempo de Jesús todavía no se había cerrado el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, nuestro Señor hace un gran énfasis. ¿A qué? Al Antiguo Testamento. Y tú puedes verificar cuando tú estás leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que nuestro Señor citó a personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, citó a Jonás, citó a Moisés, citó a Noé, citó a David. Mira la importancia que tiene la palabra de Dios, porque el mismo Hijo de Dios citó lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento para poder explicarle muchas cosas a sus discípulos, a los religiosos y a las personas que estaban escuchando a nuestro Salvador. Bueno, entonces, también en el Antiguo Testamento, Cristo. Ahí está la importancia. Toda la Biblia hay un personaje, en toda la Biblia hay un personaje principal que es de Cristo. Miremos algunos pasajes en particular. Juan capítulo 5, versículo 39, para ver que toda la Biblia es muy importante y que la Biblia está hablando de Cristo. Juan 5, 39, dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira, este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 5, nos está hablando que en las Escrituras está que la vida eterna.
A través de la información que ha dejado Dios allí consignada, nosotros nos podemos informar de la vida eterna. Pero hay algo mucho más profundo, y es que ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo estaba ahí citando el Antiguo Testamento. ¿Por qué estaba citando allí el Antiguo Testamento? Porque estaba hablando de los que dan testimonio. Y en el Antiguo Testamento se conocía que varios son los que tenían que dar testimonio. No solamente una sola persona, sino varios eran los que tenían que dar testimonio. Y como Cristo hace ese empalme, Cristo está diciendo, citando el Antiguo Testamento, para decir que Él y el Padre son uno solo. ¿Sí? Eso es lo que está hablando allí el contexto de Juan 5:39. Está hablando precisamente de que Él lo que está haciendo, lo está haciendo por mandato del Padre. No lo hace por su propia cuenta, sino lo hace por mandato del Padre. ¿Y qué hace Cristo? Citar el Antiguo Testamento para que se pueda dar la relevancia allí a las Escrituras. Otro pasaje lo tenemos en Lucas 24:27. Lucas 24:27. ¿Qué es lo que hace allí nuestro Señor Jesucristo? Leamos y explicamos un poco. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Vuelvo y reitero, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando allí del Antiguo Testamento. Pero mira qué es lo que hace. Él cita allí a Moisés. Y no solamente está citando a Moisés, sino también a los profetas. ¿Y qué se encontraba allí en Moisés y los profetas? Pues todo lo que de Cristo hablaba. Así que nos estamos dando cuenta, uno, la importancia de las Escrituras. Dos, nos estamos dando cuenta que las Escrituras hablan ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Allí está la relevancia. Así que en este pasaje de Lucas 24 observamos a Jesús en diálogo con unos de sus seguidores que van por el camino a Emaús. Estos estaban un poco confundidos por lo que había sucedido en Jerusalén, pero Cristo se les apareció. Los ojos estaban velados de estos personajes, pero Cristo obró allí para despertarlos a la luz de la palabra. Entonces, vemos la importancia que tiene la palabra. ¿La importancia de qué? Para tener luz. Nosotros tenemos luz gracias a la palabra. Primeramente porque hemos sido iluminados con el Espíritu Santo, pero gracias a esa iluminación del Espíritu Santo, nosotros ahora podemos entender la palabra. Y mira, en la medida en que somos expuestos a la palabra, el Espíritu Santo nos sigue iluminando. ¿Con qué fin? Para poder entender más y más la palabra de Dios. Este es el proceso. ¿El proceso cuál es? Somos iluminados por medio del Espíritu Santo. Entonces nos exponemos a la palabra y la empezamos a entender. Y en la medida en que la palabra de Dios se vuelve algo regular, un hábito en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir comprendiendo cada vez más el mensaje de Dios. Es decir, sin la palabra no hay nacimiento de nuevo. Sin la palabra no hay santificación. Si nos ponemos la palabra, no va a haber nacimiento de nuevo. Si no se expone la palabra, no va a haber santificación. Así que ahí está la importancia de la palabra. Y también comprendemos lo siguiente, que no hay que agregarle ni quitarle absolutamente nada. Y esto nos advierte que hoy en día hay muchas personas que agregan, que quitan, y algo realmente escalofriante es que no toman en cuenta la palabra de Dios. Aquella persona que no toma en cuenta la palabra de Dios está desechando a Cristo. ¿Por qué hoy en día muchas personas no toman en cuenta la palabra de Dios? Porque se están fiando de nuevas revelaciones. Se están fiando de nuevos anuncios.
que no están en la palabra de Dios. Esas personas están rechazando el mensaje de Cristo. Aquí le estamos dando importancia a la palabra, a lo que ya está escrito. Dios lo dejó y como tal, si Dios lo ha dejado, no contiene error. No podemos decir que la palabra de Dios se contradice. Es que el Antiguo Testamento parece que es uno y el Nuevo Testamento parece que es otro. Mira, ya miramos con base a las palabras de Cristo, que Cristo citó el Antiguo Testamento dando relevancia, dando importancia al Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento que tenemos, la revelación hecha carne. Cristo hecho carne. ¿Sí? Así que esta es la importancia de la palabra de Dios para nacer de nuevo y para la santificación. Bueno, así que ahí tenemos entonces el desarrollo del primer punto, ¿no? El papel de la palabra en la santificación. Es decir, si somos expuestos a la palabra, vamos a crecer en santificación. Si somos expuestos a la palabra, nacemos de nuevo. De lo contrario, no. Y no podemos menospreciar la palabra. Si la menospreciamos, estamos desechando a Cristo. Pasemos al segundo punto, que es el siguiente versículo. Segundo punto. El segundo punto nos habla de cómo opera la santificación frente al mundo. Cómo opera la santificación frente al mundo. Así que leamos Juan 17, 18. Juan 17, 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Miremos lo siguiente. Dentro de este pasaje, el Padre envía al Hijo al mundo. Ahora, nosotros como embajadores de Cristo tenemos que ser los representantes de Cristo aquí en el mundo. Pero imagínate lo siguiente. En un mundo donde fácilmente es llamado a las cosas y a los placeres, ¿cómo una persona que está en Cristo puede resistir esas tentaciones y ese llamado que hace el mundo? Porque el mundo llama, ¿no? El mundo llama ¿a qué? A los placeres de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria, ¿no es cierto? ¿Cómo poder resistir? Por medio precisamente de la santificación progresiva. Por medio de un crecimiento, nosotros vamos a poder rechazar las invitaciones del mundo. Y ahí es cuando realmente entendemos la práctica, la parte aplicativa. Ahora, debemos tener presente lo siguiente. La palabra de Dios no es una varita mágica que tú la lees y ya. No. ¿Sí? O sea, no se trata de llegar y leer por leer y una varita mágica y ya tú sales a resistir al mundo. No. Debemos entender que Dios es el que obra. Dios es el que nos da entendimiento por medio de su Santo Espíritu. Miremos precisamente cómo es que trabaja la palabra de Dios en esa parte aplicativa para poder entender y resistir las cosas del mundo. Y así poder ser enviados y compartir la palabra de Dios. Y para ello vamos a tomar el pasaje de 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Vamos a mirar entonces cómo trabaja la palabra de Dios. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo primero que nos dice allí el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo es que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que es exhalada por Dios. Exhalada por Dios. Toda la escritura. Y ahí se está haciendo un énfasis una vez más al Antiguo Testamento. Porque cuando está hablando allí el apóstol Pablo, todavía no estaba cerrado el canon del Nuevo Testamento. Todavía no se había cerrado. Y se le da una vez más énfasis a todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y nos está diciendo que toda la escritura es exhalada por Dios. Ahora, ¿cómo actúa la palabra de Dios en nuestra santificación en forma práctica? Porque ahora lo que estamos viendo es en forma práctica. Ahí nos dice básicamente 4 puntos. El primero es que nos enseña. Nos enseña.
La palabra de Dios nos enseña. ¿Qué quiere decir que nos enseña? Es decir, la Biblia, la palabra nos da entendimiento para que tengamos los pensamientos correctos de Dios y rechacemos el pecado. Esta es la parte práctica, ¿sí ves? ¿Qué nos está enseñando? Cuando nosotros leemos la palabra, nos está enseñando ¿qué? Los pensamientos correctos de Dios y también para que nosotros podamos ¿qué? Rechazar al pecado. Cuando llegamos a Cristo, nos damos cuenta de nuestra verdadera situación, que antes éramos religiosos, que pensábamos que teníamos al Señor, que pensábamos que Dios estaba con nosotros. ¿Sí? Fíjate que cuando somos expuestos a la palabra, nos damos cuenta que antes vivíamos, era para nosotros mismos. No teníamos en cuenta a Dios, a pesar que le decíamos a las personas que Dios te bendiga. ¿Sí? El lenguaje que generalmente pueden utilizar las personas en la calle, ¿no? Dios te bendiga. Y que con nuestros actos deshonrábamos a Dios. Pero cuando leemos la palabra entonces nos empieza ¿qué? A enseñar y nos permite hacer una radiografía de nuestro estado espiritual. Tenemos una vez más que recordar, y por eso hago énfasis, que la obra del Señor, gracias a que el Señor nos ilumina, entendemos ello, ¿no? Hago énfasis en ello para que no haya ningún tipo de jactancia en el ser humano, porque es Dios el que permite que nosotros podamos entender las Escrituras. Y esto nos lleva a analizar también lo siguiente. Por eso tú también te das cuenta que muchas personas interpretan indebidamente las Escrituras. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Lo están interpretando, interpretan la palabra de forma intelectual. Y ahí es cuando aparecen ¿qué? Las sectas. Cuando una persona se expone a leer la palabra de forma intelectual, la va a interpretar de acuerdo a su acomodo, de acuerdo a lo que le dicta su corazón. Y la misma Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Entonces, si Dios no actúa, nosotros vamos a malinterpretar las Escrituras. Ahora, Dios ha dejado, primeramente, a la iluminación del Espíritu Santo, pero también el trabajo de la iglesia local para que pueda enseñar las Escrituras. Ha dejado maestros para que ellos puedan compartir el mensaje de Dios, y ahí es cuando entra la importancia de la iglesia local. En la iglesia local donde tú eres instruido. ¿Sí? Bueno, así que ahí vemos ese tema de la enseñanza. Segundo punto, redarguir. Redarguir. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios nos reprende. La palabra de Dios nos reprende de nuestras conductas erróneas. La persona que ha nacido de nuevo, entonces empieza a ser enseñada, empieza a aprender y pues obviamente empieza a dejar atrás esas mezclas. Porque es que antes, ¿qué hacíamos? Mezclábamos tantas cosas con Dios. Mezclábamos la cultura con Dios, mezclábamos las tradiciones con Dios, entonces empezamos a enfocarnos realmente es en Dios. Ya no nos vamos a excusar con el pecado, porque antes fácilmente nos excusábamos del pecado, le echábamos la culpa a los demás, pero ahora cuando tomamos la Biblia, leemos la Biblia, que somos reprendidos por Dios. El Señor, ¿qué hace? Nos exhorta. Y esto nos lleva también a analizar que no podemos ser ligeros al leer la palabra. No leamos la palabra ligeramente. Eso es también un gran error. Así que ya entendemos un poco más que ese redarguir tiene que ver con que el Señor nos reprende. Al leer la palabra nos está reprendiendo. ¿Para que qué? Para que nuestros caminos sean ajustados. Por eso viene el tercer punto, que es corrección, corregir. Corregir. Y cuando se está hablando de corregir, es básicamente mostrarnos el pecado y mostrarnos el camino. Mostrarnos el pecado y mostrarnos el camino. Entonces, cuando se está corrigiendo, nos muestra el pecado, pero también nos está diciendo qué camino debemos seguir. Miremos un poco un pasaje ahí de apoyo, un pasaje bíblico. Salmos 119, 11. Salmos 119,
11. Dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, soy expuesto a la palabra, sé cuáles son los estándares de Dios y entonces eso alimenta mi vida, eso me permite caminar en una santificación progresiva y en la medida que voy en ese crecimiento de santificación, pues obviamente mi vida de pecado va quedando atrás. Algo también que vale la pena enfatizar: cuando Cristo viene a nuestra vida, somos libres del pecado. ¿Qué quiere decir que somos libres del pecado? Que el pecado ya no es nuestro rey. Eso es lo que quiere decir, que el pecado ya no es nuestro rey, pero el pecado seguirá estorbando. Mira el punto para que se pueda comprender. Cuando estamos en Cristo, el pecado es nuestro rey. Él es el que manda. Él es el que manda nuestra vida. Cuando estamos en Cristo, hacemos lo que nos place. Y el pecado es el que nos manda. Pero ahora que ha llegado Cristo, ahora tenemos la guía de su Santo Espíritu y le podemos decir al pecado: un momento, no. Antes no le podíamos decir. Ahora le podemos decir: un momento, no. Porque estamos en batalla, porque estamos en guerra espiritual. Pero, reitero, el pecado quedó todavía ahí estorbando. Pero ya no es rey. Uy, esto es un descanso muy grande para el alma que está en Dios. Ya no es rey, es que antes nos dominaba, es que Él hacía con nosotros lo que Él quería. ¿Sí? Ahora nosotros podemos decir no, porque Cristo está en nuestra vida, estamos unidos a Él. Entonces, esto también nos ayuda a ampliar lo que estamos hablando de este tercer punto de la corrección. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Con qué objetivo? Para no pecar contra Dios. Para no pecar contra Dios. Entonces, ¿yo para qué estoy leyendo la palabra? Pues para crecer y no pecar contra Dios. Bueno, y miremos el cuarto punto, que es para instruir en justicia. Para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir ello? Instruir en justicia es llevar una vida piadosa. Llevar una vida piadosa. Es decir, en la Biblia encontramos cómo tratar a nuestra esposa, cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestros semejantes, a vivir una vida de fruto, a vivir una vida de testimonio. Eso es instruir en justicia. Llevar una vida piadosa, un trato correcto, adecuado con los demás. ¿Cómo voy a tratar a mi familia? ¿De una forma áspera? ¿De una forma grosera, beligerante? No, de una forma piadosa. ¿Cómo voy a tratar a los demás? ¿Siendo agrio? No, de una forma piadosa. Eso es lo que me está diciendo a mí la palabra de Dios. Y esto nos recuerda también lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, que nos dice así la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, si tú tienes hábitos de leer la palabra y aplicarla, no solamente se trata de leerla, ¿qué va a ocurrir en tu vida? Vas a poder crecer. Vas a poder crecer. De lo contrario, no. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando de desechar. ¿Desechar qué? Eso que practicábamos antes. ¿Qué se practicaba antes? Malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas esas clases de detracciones, ¿no? Todo eso se practicaba. Y tú vas a decir, ¿yo practicaba eso? Pues sí, lo practicábamos todos. Porque dice la Biblia que no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo. Todos se desviaron,
se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. ¿Sí ves? Entonces, cuando uno dice, es que yo sí no era hipócrita, yo sí no era eso, yo sí no tenía envidias. No. Tienes que entender qué eras antes para poder estar en la gracia de Dios, recibiendo su misericordia. Y el apóstol Pedro dice ahí, ¿cómo debemos actuar nosotros? Como esos bebecitos que están pidiendo la leche. Así debemos actuar. Pero esa leche no puede estar adulterada. Porque si está adulterada, es decir, si mezclamos la palabra de Dios con el positivismo, si mezclamos la palabra de Dios con otro tipo de inclinaciones religiosas o filosofías, vamos a hacer algo realmente terrible, ¿no? Mira que muchas de las sectas se han iniciado con nuevas revelaciones. Se me apareció un ángel y el ángel me dijo esto. Mira que aquí dice que la leche espiritual no adulterada, es decir, no mezclada con ningún adimento, condimento que no sea el original. Eso nos llama a tener mucho cuidado con aquellas personas que dicen, es que el Señor me dijo. ¿Quién te dijo? El Señor me dijo, a ver dónde dijo acá, pero la palabra, que es diferente, ¿no? El Señor me dijo por la palabra, a ver dónde está. Bueno, Juan, Mateo, Deuteronomio, Éxodo, bueno, ya es diferente, ¿no? Pero esas personas que digo, el Señor me dijo, hay que tener mucho cuidado. Eso es engaño. Entonces, estamos mirando que si estamos en santificación progresiva, ¿qué va a suceder? Vamos a poder resistir las invitaciones del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Si el Señor nos ha santificado, si estamos con Él, vamos a poder crecer. Tenemos que decir que las tentaciones del mundo son fuertes, sí, son fuertes. Por ello, debemos estar en Cristo y asumir nuestra responsabilidad utilizando los medios de gracia que Él nos ha entregado. ¿Quién es el que tiene que leer la palabra? ¿Dios o nosotros? Bueno, entonces respondemos nosotros. Bueno, somos nosotros, o sea que somos responsables. Dios ya nos dejó los medios de gracia. Entonces somos nosotros los que tenemos que ser responsables. Y la palabra nos dice que la debemos leer. Miremos algo adicional en Salmos 19, 8, 10. Salmos 19, 8, 10. Dice la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Mira, ahí nos dice la última parte del salmista, deseables. Deseables que básicamente se nos está hablando aquí que los mandamientos de Jehová son ¿qué? Son rectos, que alegran el corazón. Y a veces vemos a muchas personas que cuando se habla de santidad, es como si les pusiéramos una carga, una piedra. ¿Sí ves? Y mira lo que dice la palabra, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran. Entonces, santidad, no, esa persona es aburrida. Esa persona es aburrida. Esa persona es de la era pasada. Pero mira, esto contradice el pensamiento humano, porque nos hablan de santidad, aburrido. Qué aburrimiento. Vamos a crecer en la iglesia. No hay otro lado para ir a crecer. La iglesia no quiero ir o sea, ya es como aburrido. Allá cantarle que Dios nos libró de la ira y que su sangre nos perdonó. Eso ya, cantar lo mismo, eso es aburrido. Y a leer otra vez la misma Biblia, eso es aburrido. No, mira, la palabra nos está diciendo que eso debes alegrar nuestro corazón. Y nos dice ahí que eso está alumbrando nuestros ojos. Los juicios del Señor son verdad, son justicia.
Y el ejemplo que pone el versículo 10 es muy hermoso. Es deseable más que ¿qué? Que el oro, pero no solamente el oro, sino el oro afinado. Desear más. Es como lo que tú deseas. ¿Qué es lo que tú deseas? Y tú podrías decir, bueno, yo deseo un viaje, yo deseo un paseo, yo deseo esta comida. Así tienes que desear la palabra de Dios. Así la tienes que desear. Porque la palabra de Dios debe estar como prioridad en tu vida. Pasemos al tercero y último punto. Tercer y último punto. Que es el ejemplo de Cristo. Y está en el siguiente versículo, que es el 19. Volvemos a Juan 17, 19. Último versículo. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué tenemos aquí? El ejemplo de Cristo, básicamente. Este pasaje nos está diciendo que Cristo se apartaría para obedecer en justicia la voluntad del Padre. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Una vez más, nos dice que Cristo se apartaría para obedecer en justicia la voluntad del Padre. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. Ahora, recuerda que cuando estamos hablando de santificación es apartarse para algo, apartarse para la obra de Dios. Y cuando hablamos de santificación estamos viendo que en la Biblia se santifican las personas, pero también elementos. También, eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está mostrando allí ese versículo? Que tenemos el ejemplo de Cristo, que por amor, que por obediencia, fue a la cruz. Y Él fue sin pecado. Él resistió la tentación. Y tenemos ahora ese ejemplo, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de nuestro Señor. Él resistió la tentación y no solamente la resistió en el desierto, porque a veces la gente piensa que, sí, Él resistió la tentación. ¿Cuándo? En el desierto, allá cuando estaba con el diablo. No, Él resistió muchas veces de su vida la tentación, porque el diablo no se quedó quieto, ¿no? El diablo no se quedó quieto. Así que vemos el ejemplo de Cristo y vemos cómo nosotros somos responsables para utilizar esos medios de santificación. Miremos ahora 4 puntos de aplicación para concluir. 4 puntos de aplicación con base a lo que hemos meditado. 4 puntos. Primer punto, yo creo que es muy esencial, ¿no? No debe sorprendernos a ninguno de nosotros. Esto que te voy a mencionar, como se diría, para un creyente no es nada del otro mundo esto que te voy a decir. Hay que leer la palabra de Dios todos los días, sin excepción, todos los días. ¿Sí? No es posible que yo diga, yo soy cristiano, y tú no leas la palabra de Dios todos los días. No es posible ello, no concuerda una cosa con lo otro. Digamos que eso parecería estar en la religiosidad, decir yo soy cristiano y no leo la palabra. Es decir, yo soy cristiano, pero yo creo que como que no conozco a Dios. Porque la única manera para que tú puedas conocer a Dios es por medio de la palabra, exponerte a la palabra. Eso es. Si tú estás escuchando en estos momentos la palabra de Dios allí en tu casa, por esta situación que estamos viviendo en el mundo, precisamente es a través de la palabra de Dios que tú vas a conocer a Dios. Tú no puedes decir que eres cristiano si no conoces a Dios. Esto es imposible. Miremos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando una persona deja de leer la palabra? Deja de recibir el alimento espiritual. Y llevemos este ejemplo al alimento físico, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona deja de alimentarse? ¿Qué le va a pasar? Se va a enfermar, va a quedar desnutrida. ¿Sí ves? Por eso tú tienes que llevar la importancia de leer la palabra a una vida de crecimiento espiritual. Si tú no lees la palabra, no creces. Si tú no lees la palabra, ¿qué vas a terminar? ¿Cómo vas a terminar?
raquítico completamente. Y algo más peligroso es que no vas a ser hijo de Dios. Una persona cuando deja de leer la palabra, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Fácilmente va a decirle al mundo que, oye, gracias por tu invitación, me interesa. ¿Sí ves? Pero cuando una persona está leyendo la palabra, el mundo le va a hacer la invitación y le va a decir, no me interesa esa invitación. Así que lo que te estoy diciendo es algo muy lógico. Por eso decía que no debe sorprenderte que yo te diga que la primera aplicación es que hay que leer la palabra, pero todos los días. No solamente cuando tú eres expuesto a través del computador en estas emisiones o cuando tú vienes a la iglesia y abres la palabra, no, debes leerla todos los días. Y la palabra inclusive nos dice en Deuteronomio que en la mañana, en la noche, ¿no? Que le enseñarás a tus hijos en la mañana, en la noche. Es algo muy productivo. Leemos por la mañana, nos levantamos, leemos por la noche cuando nos acostamos. ¿Qué necesita esto? Organización y que tú veas la importancia de la palabra. Si tú no ves la importancia de la palabra para tu santificación, no lo vas a hacer y no te vas a organizar dentro de tu agenda diaria. Bueno, miremos ahora el segundo punto de aplicación. Segundo punto, debemos orar para que podamos entender la palabra. Es decir, oremos, hay que orar para poder entender la palabra. Cuando nosotros estamos orando, ¿qué estamos haciendo? Nos ponemos en sumisión delante de Dios. No pensamos que ya lo sabemos todo, ¿no? Entonces tomamos la Biblia y como ya lo sabemos todo, no. Oramos, le pedimos al Señor que nos ilumine por medio de su Santo Espíritu para que podamos entender la palabra. Así que cuando nosotros tomamos la palabra debemos que orar. Tercer punto, debemos leerla de forma reflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando estemos leyendo un pasaje, nos debemos estar preguntando, ¿qué es lo que quiere decir ese pasaje para mi vida? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿En qué me está exhortando? ¿En qué me está exhortando, redarguyendo ese pasaje? Por ejemplo, cuando leemos hoy este pasaje de los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces yo leo ahí esa porción bíblica y yo digo, oiga, ¿será que al leer la Biblia yo encuentro deleite? Oiga, como que no es tanto. Esto me está corrigiendo y me está redarguyendo. Algo no está bien en mi vida. Algo no está bien. ¿Sí ves? Algo no está bien. Entonces, ¿yo qué hago? Le pido perdón a Dios. Señor, dame el deleite. Dame el gozo de leer tu palabra. Que para mí esto no sea aburrido. Dámelo, Señor. Porque me estoy dando cuenta que dice que acá que me alegra el corazón y yo como que lo hago porque siento es como obligación, como que me toca, porque me dice mi familia, porque me dice el uno, yo lo estoy haciendo es para que no me hagan mala cara aquí en la familia, ¿no? No, tú tienes que hacerlo es de corazón, porque recuerda, Dios te amó primero, y como Dios te amó primero, ahora tienes un corazón de agradecimiento a Él. Eso no es ninguna carga. Antes, cuando tuviste un día pero tan agitado, tan estresante, y llegas a casa, eso es como un refrigerio, leer la palabra. Y entonces tú estás bien cansado, bien cansada, y tú dices, no, yo no me puedo acostar sin leer, así sea una porción mínima de la palabra de Dios, porque es un refrigerio para ti. Sí, estoy cansado, hoy sí me tocó no leer la palabra porque estoy agotado. Qué día tan tremendo, ¿no? Da prioridades a tu vida y tu prioridad es la palabra de Dios. Así que tenemos que leerla de forma reflexiva. ¿En qué me exhorta? ¿Qué me está enseñando la palabra? ¿Qué me está corrigiendo? ¿De qué pecado me está hablando? ¿Sí? Estoy leyendo la palabra y ¿de qué pecado me está hablando? No, de ninguno, no, yo no tengo problema con el pecado, no. Muchas veces está hablando de la administración del tiempo, de la mentira, de la hipocresía. ¿De qué pecado me está hablando ahí la palabra? Bueno,
Esto nos dice que no debemos ser ligeros, sino ser reflexivos cuando la leemos, ¿no? Porque muchas personas la leen por leerla. Muchas personas la tienen en la casa y la tienen abierta en un salmo y piensan que ese salmo es el de la protección y que no les va a pasar nada y que no se les van a entrar los ladrones. O sea que la Biblia se convirtió en un amuleto, en superstición. Bueno, punto número 4 y final de la aplicación. Punto número 4. Hay que leerla organizadamente. Hay que leerla organizadamente. ¿Qué quiere decir ello? No hay que tomar versículos sueltos así, porque esto podría traer confusión, malinterpretación. Entonces tú empiezas a decir, bueno, a ver, ¿qué voy a leer hoy? Empiezas a tomar aquí la Biblia y una cosa y empiezas así, a ver, tan. Y tomas 2, 3 versículos sueltos. No, así no es. Tienes que leer capítulos, tienes que leer libros de la Biblia, no cosas sueltas. La Biblia no es un amuleto, la Biblia es la palabra de Dios. Es inerrante, es infalible. No es ningún amuleto que tú puedes estar tomando a ver qué es lo que voy a leer o buscar, a ver cuál es la promesa de hoy. A ver, ¿dónde hay promesa? ¿Sí? Esto me hizo acordar una persona que estaba viendo el tema de las promesas y leyó el pasaje de Judas cuando se ahorcó. Digo, ay no, esto no es promesa, lo cambio para otra cosa, ¿no? Esto me hizo acordar ello, porque lamentablemente las personas leen la Biblia y solamente buscan las promesas y cuando no le caen las promesas, dicen, esta no es, voy a buscar otra realmente que sea para mi vida, ¿no? Por ejemplo, promesas cuando dice que Abraham que era riquísimo en ganados, en ovejas, esta sí es la promesa, esa es la que yo necesito, no. Lee la Biblia organizadamente, lee pasajes, capítulos, libros de la Biblia, no seas ligero. Finalmente, siempre que se abordan estos temas, que estamos hablando de la santidad, las personas piensan que esto es imposible, caminar en santidad, que esto no es para ellos, que esto es una carga pesada. Pero, ¿por qué no miras los medios de gracia? ¿Y por qué tú no analizas cómo estás leyendo la Biblia? Si tú no has tenido ganas de leer la Biblia, ¿el llamado cuál es? Al arrepentimiento, a que tú confieses tu pecado, porque tú no estás tomando en serio realmente tu vida cristiana y posiblemente Dios no haya llegado a tu vida y eso es algo muy triste para una persona donde no haya llegado Dios a su vida es un estado lamentable. ¿Podrá disfrutar del mundo? Sí, pero no ha captado que el mundo pasa y sus deseos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. No ha captado eso. Prefiere los deleites temporales del mundo. Entonces, esa persona que quizás está escuchando este mensaje, el llamado es arrepentimiento y que vaya a Cristo, que vea la necesidad urgente de ir a Cristo, porque es algo de vida o muerte. Y si tú has venido creciendo, tú te has dado cuenta que Dios está en tu vida, lo que tú debes hacer es organizarte cada vez mejor para leer con meditación y atención la palabra. Y también darte cuenta que muchas veces la has leído a la ligera. Y esto también te llama a decir, Señor, no he tomado muchas veces por el afán, por el cansancio, por el tiempo, realmente la lectura de la palabra. Y no he meditado en lo que me está exhortando. Porque podemos ser hijos, pero fallamos en la lectura, fallamos porque a veces lo hacemos ligeramente. Así que también es el llamado para que le podamos decir, Señor, permíteme realmente entender que tú me has dejado un tesoro, mejor que el oro y que la plata. Y tengo un tesoro incalculable en mi vida, así que permítemelo ver así, para cada día tenerle más gozo y más alegría a mi corazón. Vamos a tomar entonces un tiempo para poder orar. De
Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.